Bien, mi nombre es Stanley Arguedas y voy a presentar una experiencia que he titulado Planificación participativa e integral a escala de paisaje en 6 áreas protegidas del área de conservación de Osa, en Costa Rica. Antes de iniciar el relato de la experiencia que he venido a comentarles, quisiera que conversáramos sobre la manera en que en el siglo pasado eran vistos los procesos para elaborar los planes de manejo, planes maestros o planes de gestión, dependiendo de cómo se les llame en cada país. Primero que todo, eran documentos que eran vistos como algo del mayor nivel técnico posible. Esto nos llevaba al hecho de que tenían que ser entonces diseñados por super especialistas, que usualmente eran externos al equipo de gestión del área protegida, ya que debían ser personas con muy alto nivel que no se encontraban en el territorio. Por otro lado, la participación de los actores locales y de los miembros del equipo de gestión estaba prevista solo como informantes, o sea, eran personas a quienes se les consultaban las cosas, pero no tomaban ninguna decisión sobre el diseño del plan. Otro elemento era que estaban focalizados propiamente en el área protegida, o sea, como una isla a nivel individual. No miraban el entorno, el paisaje. Por su costo eran vistos también como hitos en la historia del área protegida. O sea, casi que el mundo se paraba al momento en que se iniciaban estos procesos, porque eran tan costosos y era tan difícil conseguir esos especialistas que eso se hacía muy pocas veces en la historia del área protegida. Se consideraban como instrumentos rígidos, no eran adaptativos, lógicamente también porque no era muy fácil lograr hacer estos procesos. Y en un porcentaje muy alto de los casos en América Latina y el Caribe no se ejecutaban. Muchos de estos planes nunca llegaron a ejecutarse. Hoy en día hemos venido cambiando estas anteriores prácticas y haciendo de la planificación realmente una herramienta para la buena gobernanza, sin perder su objetivo de que sea un instrumento que oriente la gestión del área en el futuro. Esta presentación tiene por objetivo compartir una experiencia en la que hicimos un gran esfuerzo por romper esos viejos paradigmas y darle a la planificación realmente un sentido mucho más holístico y convertirla en una herramienta para la buena gobernanza. Entonces, habiendo hecho este comentario, vamos a empezar la narrativa de la experiencia de elaboración de los planes de gestión de 6 áreas protegidas del área de conservación OSA, o ACOSA por sus siglas, aquí en Costa Rica. Esto se desarrolló gracias a la alianza de 3 instituciones. La primera, una institución académica, la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, quien aportó el diseño y facilitación de todo el proceso, además de una contrapartida en especies que ayudó a sacar adelante este proceso. La otra fue The Nature Conservancy, conocida como TNC, que aportó también apoyo técnico y supervisión, además de un fuerte soporte financiero. Fue básicamente la que puso el dinero o flujo de caja para lograr este proyecto. Y el área de conservación OSA, que es una institución pública encargado de la gestión ambiental del territorio, que aportó apoyo técnico, supervisión, información, gestión social y un fuerte soporte logístico. Bien, vamos a ir acá a este pequeño país que se llama Costa Rica, en el centro de las Américas. Este es el mapa de Costa Rica, es un mapa un poco desactualizado, donde están las áreas protegidas en verde y en color naranja los corredores biológicos. Solo como referencia de los bloques de conservación que tiene el país. Todo el país fue dividido en 11 regiones conocidas como áreas de conservación. Entonces, las áreas de conservación en Costa Rica son regiones de gestión integrada ambiental del territorio. En nuestro caso, vamos a ir a esta región que se llama OSA, Área de Conservación OSA, y ahí es donde desarrollamos nuestro proyecto. Estas son las áreas protegidas de esa región
y el número representa la categoría de manejo correspondiente a las categorías de WICENE. Vemos que hay categoría muy estricta como la 1B, hay parques nacionales que es la categoría 2, hay áreas de manejo como la categoría 3 y tenemos también áreas de uso múltiplo como la categoría 6 de WICENE. Solo para que tengan alguna referencia, voy a mostrarles algunas vistas de la región. Bien, voy a mencionar rápidamente elementos que tienen que ver con los recursos naturales que hay en la región. El área de conservación OSA es considerada una de las zonas de más alta biodiversidad del país, tanto en elementos terrestres como en elementos marino costeros, también en elementos paisajísticos. Una gran riqueza submarina, con bosques tropicales húmedos de gran biodiversidad, que albergan especies emblemáticas para el país y bueno, para toda la región latinoamericana. Bien, hablemos ahora de su gente y su economía. Es una zona en donde hay áreas protegidas prístinas, pero también hay áreas protegidas que tienen grandes comunidades y pobladores dentro de ellas, con actividades productivas, extractivas, con emprendimientos locales, con aspiraciones a una mejor vida y con mucha organización social. Es una zona donde hay mucha organización de base social y también de mucha cultura viva, histórica y gente con historias de vida muy, muy interesantes. Orería ilegal, por ejemplo, cacería furtiva, extracción ilegal de madera, narcotráfico, fuegos, presión de actividades extensivas. Bien, vamos a hablar entonces ahora de qué fue lo que hicimos. Lo primero importante es que este proceso requirió de un gran esfuerzo y de energía puesto en el diseño metodológico y en una preparación previa para ejecutar el proyecto. Este proyecto fue de 3 años y el primer año fue de preparación, de diseño metodológico, de recopilación de información y otros elementos, todos de carácter preparatorio para el proceso de planificación de estas 6 áreas. Como parte de la preparación, se hicieron reuniones o actividades previas con los funcionarios de las áreas protegidas de ACOSA, del área de conservación OSA, que me faltó indicarles que el área de conservación OSA es parte de lo que se conoce en Costa Rica como el SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que son esas 11 regiones que ya les mencioné. Es el órgano del Estado que administra las áreas protegidas y los temas ambientales. En general, tuvimos reuniones con ellos para ponernos de acuerdo en varios elementos que era importante, como sanear la casa antes de salir y trabajar con las comunidades. Como parte también de la preparación previa, se hicieron reuniones con actores locales, actores que habían sido propuestos para ser parte de los equipos de planificación que voy a explicar a continuación. Estas reuniones se hicieron en varios locales, fueron varias reuniones en varios momentos donde se citaba a gente de diferentes organizaciones y se les comentaba todo el proceso, todo lo que iba a ocurrir en este proyecto y cómo era la participación de ellos. Y aquellos que accedían a las condiciones que requería el proceso se postulaban para formar parte de lo que llamábamos los equipos de planificación. Los equipos de planificación
era el equipo que iba a diseñar el plan o que diseñó el plan. Se conformaron 6 equipos de planificación, uno por cada una de las áreas protegidas. Estos equipos de planificación eran formados por 25 personas como máximo, de las cuales 15 funcionarios como máximo podían ser del área de conservación, o sea, del Estado, y 10 actores locales como mínimo. Entonces, en algunas ocasiones, cuando se quería aumentar el número de actores locales, se tenía que disminuir la cantidad de funcionarios, pero nunca, en ninguno de los 6 casos, podía haber menos de 10 actores locales por equipo de planificación. Lo que ocurrió en la mayoría de los casos era que había más actores locales, habían hasta 15 o inclusive 18 actores locales y el resto funcionarios del área de conservación OSA. Como les mencioné antes, este es un proceso muy complejo desde el punto de vista metodológico, pero quisiera rescatar algunos elementos que son particularmente importantes para este tema de la gobernanza. Primero es que la dedicación de la gente que participó en esto fue enorme. Se planificaron 8 talleres por equipo de planificación de 2 días cada uno, o sea que las personas que participaron tenían que dedicar 16 días de su trabajo y lo que correspondía a 128 horas. Los primeros 3 talleres, los primeros 6 días fueron dedicados a capacitación sobre aspectos ecosistémicos, sociales, económicos y de gestión del área protegida. La idea era que no empezaran a tomar decisiones hasta que no tuvieran una base de capacitación homogénea todos los que estaban participando en el equipo de planificación. Se hizo también al menos una gira de campo por equipo de planificación, que eran 2 días más agregados a los días de trabajo anteriormente mencionados. Y se estableció el consenso para la toma de decisiones como la base para esto, o en su defecto la votación calificada. Debía tener el 80% a favor una moción para poder ser votada. Uso de herramientas y técnicas de facilitación fueron fundamentales en la base de este proceso. El equipo de facilitación de la LAB tenía el trabajo de procesar los textos, los documentos. Eso no lo hacía el equipo de planificación, pero lo hacía con base en las decisiones que iba tomando el equipo de planificación. Y había una decisión muy importante que era el contenido final de los documentos, de los planes que se sometería al proceso ya de oficialización, sería decisión de los equipos de planificación. O sea que ellos eran los que iban a aportar los insumos para la generación de ese documento final. Utilizando fotos de los mismos talleres, voy ahora a explicar algunos elementos que me parecen interesantes de resaltar. Por ejemplo, se hizo un enorme esfuerzo por integrar representantes de diversos sectores en los equipos de planificación, particularmente de aquellos sectores que estaban vinculados o tenían una relación directa con la gestión de las diferentes áreas protegidas. Los talleres entonces, a partir de esa intersectorialidad, se convirtieron en espacios continuos de negociación. Por ejemplo, esa foto muestra el momento en que en uno de los talleres se estaba discutiendo la zonificación de una área marina protegida de ACOSA, la Reserva Biológica Isla del Caño. Esos son los sectores a los que pertenecían esos diferentes actores. Esa es básicamente una mesa de negociación entre esos diferentes sectores para definir elementos de la zonificación. En general, todos los talleres a lo largo de todo el proceso de las 6 áreas protegidas fueron continuos espacios de negociación, por lo que tuvimos que desarrollar mucho esfuerzo, energía y tecnología para permitir que esas negociaciones fluyeran de la mejor manera posible. En varios de los equipos hubo más actores locales que funcionarios, lógicamente porque se estaban definiendo cosas que a muchos actores sociales les interesaban. Entonces quisieron participar en el proceso y hubo mucha presión para recibir más de 10 actores locales, lo cual estaba previsto. El elemento clave, o uno de los elementos clave, fue la capacitación dada por el equipo de facilitadores, que son estas personas que están puestas ahí, además de mi persona. Cada uno de ellos fue dando diferentes temas de capacitación. Por ejemplo, el caso de Claudine capacitó en temas relacionados con aspectos ecológicos.
Edgar capacitó en temas relacionados con producción y emprendedurismo. Vicky Cajiao, por su parte, capacitó en temas de marcos jurídicos que les daba marco a las cosas que ellos podían y no podían hacer. Y por último, también fueron capacitados en temas de gestión, que fue el rol que yo cumplía, además de facilitador de los talleres, en donde se les daba marco de qué significaba la gestión, qué era un área protegida, cómo se gestionaba y otros elementos propios de la gestión de las áreas. También trabajamos temas de integración, dado que tenían que generar mucha negociación. Se les preparó para que fueran muy participativos, se les dio mucha confianza para que pudieran hablar y estrenar sus ideas. Se creó un clima favorable para las negociaciones, sobre todo en aquellos aspectos conflictivos, entonces se generaron técnicas para que ellos pudieran hacer negociaciones de la mejor manera posible. Se les explicó bien cómo sería todo el proceso metodológico y se usaron diferentes técnicas de facilitación como mapas, parlantes, uso de tarjetas, papelógrafos y otras herramientas de facilitación. Una vez que pasamos por los 3 talleres, o sea, los 6 días iniciales de capacitación, iniciamos el trabajo de diseño del plan. Igualmente, para cada aspecto fueron utilizadas técnicas de facilitación para que ellos pudieran definir los elementos que iba a contener el plan. Por ejemplo, en la parte de diagnóstico, en las amenazas, ellos hicieron los análisis de los problemas, de las causas, e inclusive idearon estrategias para bajar las amenazas a los elementos clave o objetos de conservación. Con metodologías y con una facilitación adecuada, ellos fueron generando estos cuadros. En la parte de valoración social, que tiene que ver con que la gente se apropie del recurso y obtenga beneficios del área, también ellos trabajaron con listas de posibles desarrollos de actividades productivas. Inclusive las priorizaron y vieron cuáles eran las que podían ser más adecuadas. En la parte de la gestión, ellos también hicieron análisis de la gestión, hicieron un FODA, aplicamos esa técnica y también aplicamos la metodología de evaluación de la efectividad que se aplicaba en ese momento en el país. E inclusive ellos hicieron análisis de viabilidad aportando elementos, sobre todo el conocimiento local y de los mismos funcionarios, basados en técnicas de facilitación y ya en una visión más de lo que hoy se llaman los estándares abiertos. Y así era la dinámica de todos los talleres. Primero una capacitación metodológica ya en la parte en donde ellos iban a tomar decisiones sobre lo que tenían que decidir, se les daba una capacitación de qué era lo que había que decidir y cómo se iba a decidir. Luego ellos formaban grupos y se les daba un instructivo para que fueran generando una propuesta. Luego ellos presentaban la propuesta al resto de la plenaria y ya en plenaria se discutía y se aprobaba por unanimidad. También se hicieron las giras de campo. Estas giras de campo sirvieron para que algunos miembros del equipo pudieran conocer sitios que ellos no conocían y también para conocer las posiciones, los intereses, las aspiraciones de ciertos actores locales que no estaban participando en el proceso. Así se definieron todo tipo de aspectos claves, como por ejemplo la zonificación.
Al final del proceso, cada uno de los equipos de planificación para su área protegida respectiva logró definir para el plan de manejo todos esos elementos enlistados en la diapositiva. Lo hicieron con un nivel técnico adecuado al área, pero sobre todo lo hicieron de manera concertada entre los diferentes sectores que participaron en los equipos de planificación. Esto rompe con los paradigmas viejos de cómo se elaboraban los planes de manejo y nos muestra una posibilidad de trabajar estos procesos con actores sociales, logrando consensos desde la creación misma del proceso de planificación. Estas cosas fueron parte de lo que definieron esto, por ejemplo, la propuesta de zonificación de la Reserva Golfo-Ulfe, una categoría 6, y esta del Parque Nacional Corcovado. Y ahora quisiera llamar su atención sobre esta diapositiva, en donde están las dos zonificaciones juntas. Estas dos zonificaciones se hablan, se entienden muy bien, porque los equipos trabajaron de manera coordinada. Entonces se hicieron cosas a escala de toda la región. O sea, los equipos fueron trabajando de manera coordinada para que las planificaciones de las áreas individuales tuvieran sentido regional. Por ejemplo, ellos tomaron en cuenta las líneas de conectividad de ciertas especies para definir la zonificación. El verde oscuro son las zonas de más restricción, el verde claro, las zonas en donde no podía haber alteraciones importantes, la naranja, donde podían haber ciertas alteraciones más fuertes sobre el ecosistema, y las zonas rojas eran donde estaban los asentamientos humanos. Esto para la zona tiene mucho sentido, esta zonificación, y se logró con dos equipos de planificación que fueron en algunos momentos trabajando juntos. También a nivel del municipio, ellos hicieron propuestas. Por ejemplo, estas son las áreas protegidas actuales. Estas fueron propuestas de ampliación a esas áreas protegidas y estas propuestas de nuevas áreas a considerar en el futuro. Quisiera utilizar ahora unos últimos minutos para responder unas preguntas de interés enviadas por la organización del webinar. ¿Qué desafíos y logros ha presentado su experiencia en términos del involucramiento y consensos entre los grupos de interés para mejorar la gestión del área protegida? Pues fueron menos de los que supusimos que íbamos a tener. Creímos que íbamos a tener muchas dificultades para lograr los consensos, pero no fue así. Realmente, a partir del conocimiento y de la interacción de los representantes que estaban en esos equipos de planificación, se logró muy rápidamente consensos, acuerdos, sabiendo cuáles eran las limitaciones que habían y los problemas de salirse de ciertos marcos. Entonces creo que la capacitación fue un elemento que ayudó a que después la parte de consensos entrara mucho más rápidamente. Desafíos y logros de su experiencia en términos de organizarse y tener capacidades para ejercer y procurar una buena gobernanza en la experiencia. Bueno, requirió mucha energía, mucho esfuerzo, toda la parte metodológica y logística. Y realmente valió la pena porque pues, eso ayudó muchísimo al resto. Hay que trabajar mucho esa parte y se requieren de recursos financieros para estos procesos. Sobre todo para tratar de financiar actividades, toda la logística de actividades de movilización de gente, de comidas y otra serie de cosas que son requeridas para desarrollar actividades participativas. Pero se dejaron capacidades instaladas muy interesantes en la gente que participó. Los 25 miembros del equipo de planificación quedaron con capacidades muy fuertes en ese sentido. ¿Qué normativas fueron necesarias para operativizar la experiencia? ¿Fueron suficientes? Realmente no necesitamos normativas especiales. Lo que se necesitó fue una política pública decisiva respecto al tema de hacer esto de manera participativa. ¿Cómo aplicaron en el marco de la gobernanza técnicas, principios o políticas para el entendimiento entre los diferentes actores, grupos de interés? Técnicas, usamos todas las técnicas que tuvimos a mano de facilitación de procesos participativos. Eso fue muy, muy importante. Principios como el del respeto a los derechos, principios de
de la toma de decisiones de manera consensual, o más buscando eso como la mejor alternativa. Y como lo mencioné antes, una política pública que estableció que iba a respetar lo que esos 25 personas, esos equipos, produjeran como documentos borradores para la oficialización. ¿Y cuáles son los principales desafíos para establecer una buena gobernanza en el área protegida y a escala de paisaje? Pues en el caso de esta experiencia, quizá uno de los principales desafíos es la confianza, lograr la confianza entre los diferentes actores para poder generar esos acuerdos y esos diálogos en un buen sentido para esa gobernanza a escala de paisaje. La confianza es quizá el elemento más importante para estos procesos. Bien, con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho el haber dado este espacio para poder presentar esta experiencia y reconocerles nuevamente la participación y el apoyo a TNC y al área de conservación OSA. Muchas gracias.